En una cumbre de alto nivel destinada a unir África, el presidente Tinubu intentó humillar a Ibrahim Traoré frente al mundo. Pero lo que Traoré hizo a continuación cambió todo. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal. Un canal que revela el poder, la dignidad y la fuerza silenciosa del verdadero liderazgo africano. La lluvia caía suavemente contra los cristales tintados del Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe de Abuja, cuando un SUV militar negro avanzó lentamente sobre la pista. Ibrahim Traoré salió con paso firme, vistiendo su uniforme con una confianza silenciosa, sus botas golpeando el suelo mojado con una calma deliberada. No se intercambiaron palabras, ni se hicieron gestos. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia y la comprensión tácita de que esta visita no sería como las demás. No era diplomacia. Era una declaración. La cumbre de la ECOWAS estaba destinada a hablar de unidad, a reconstruir la confianza en África Occidental, pero ya nadie creía en eso. Tras puertas cerradas, las alianzas cambiaban de rumbo. Viejos poderes apretaban aún más su control. Susurros recorrían los pasillos del Hilton Conference. Nigeria, liderada por el presidente Tinubu, presionaba por nuevas sanciones contra Burkina Faso, Malí y Níger. Y ahora, cuando Traoré entró en ese espacio, cada paso suyo resonaba más fuerte que los discursos que aún estaban por pronunciarse. Su ministro de Relaciones Exteriores se inclinó y susurró. Dicen que Tinubu te llamó un chico con un arma y sin mesa donde sentarse. Traoré no parpadeó. Entonces construiremos nuestra propia mesa, respondió con calma, mientras continuaba su camino por el pasillo de mármol. Flanqueado por el ministro de Defensa Kasum Coulibaly y el asesor económico Ibrahim Balem, ingresó a la sala de la cumbre con una determinación silenciosa. Los delegados de Guinea y Mali asintieron con respeto, pero los representantes de Nigeria apartaron la mirada, fijando sus ojos en cualquier cosa, menos en el hombre al que ya habían decidido aislar. El presidente Tinubu estaba de pie cerca del centro de la sala, rodeado de trajes impecables y risas forzadas. No saludó a Traoré, ni siquiera le dirigió una mirada. En cambio, rió un poco más fuerte, como para recordarle a la sala quién aún tenía el micrófono en mano. Pero al otro lado, Ibrahim permaneció inmóvil, erguido, orgulloso y sereno. Se inclinó ligeramente hacia su asistente y susurró. Esta cumbre no será recordada por lo que se diga, sino por lo que se revele. Y en ese instante, la verdadera reunión comenzó. La sala de la cumbre estaba adornada con banderas y detalles dorados, llena del suave murmullo de los auriculares de traducción y el susurro de documentos pulidos. Los líderes tomaron asiento en la larga mesa de caoba, sus placas con nombre brillando bajo la luz tenue. Cada movimiento era calculado, cada mirada un mensaje. Y sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. El presidente Tinubu ajustó sus gafas, se inclinó hacia él, micrófono, y sonrió. Pero no era una sonrisa que invitara a la paz. Era una sonrisa afilada, cargada de arrogancia. El liderazgo, comenzó, con voz cálida pero mirada fría. No es para chicos en uniforme jugando a la revolución, pertenece a quienes lo han ganado con la edad, la experiencia y los resultados. Un murmullo de risas forzadas surgió desde el rincón nigeriano de la sala. Un asistente reprimió una sonrisa. Otro murmuró en voz baja. Vaya, Ibrahim Traoré. No se movió. Sus manos permanecieron entrelazadas sobre la mesa. Su rostro impenetrable. Pero sus ojos, agudos, firmes, inquebrantables, se clavaron directamente en los de Tinubu, sin parpadear, sin esbozar una sonrisa, solo presencia. Y en ese preciso instante, algo cambió. Tinubu se detuvo a mitad de la frase. Tomó un vaso de agua que no necesitaba. La confianza en su voz se quebró por un segundo. El silencio que siguió no estuvo vacío. Fue denso. El tipo de silencio que no espera. Habla. Al otro lado de la mesa, Mali Simigo se recostó, indiferente. Madi Doumbouya, de Guinea, entrecerró los ojos ante la ofensa. No era solo un ataque a Traoré, era un ataque a todo soldado que se atreve a defender su nación sin pedir permiso. A medida que la sesión avanzaba, las voces volvieron a la formalidad. Se leyeron informes,
Se presentaron estadísticas, pero la tensión permanecía, como humo, persistente. Fuera de la sala, los periodistas aguardaban declaraciones breves. Dentro, había sucedido algo más poderoso. No un discurso, ni una votación, sino una mirada. Una mirada que sacudió al hombre más poderoso de la sala, sin necesidad de una sola palabra. Más tarde, mientras los ministros se reunían en el pasillo, el ministro de Defensa de Burkina Faso susurró: «Él quiere una reacción». Traoré respondió sin levantar la vista: «Que siga hablando». Esa noche, mientras muchos delegados cenaban bajo candelabros de cristal y brindaban con vino importado, Ibrahim Traoré caminaba solo por los pasillos oscuros del Hilton. Sus pasos eran decididos, su mente aguda. No había respondido a la ofensa con palabras, pero sabía que la respuesta ya había comenzado. No en el escenario ni en comunicados de prensa, sino en el silencio donde el verdadero poder toma forma. El ministro de Defensa, Kasum Koulibaly, lo alcanzó cerca del ala ejecutiva. «Déjame manejar esto mañana», le instó. «Haz una declaración fuerte. Muéstrales que no nos rendiremos». Pero Traoré negó con la cabeza suavemente. «No hablamos», dijo. «Construimos». Y con eso, pasó junto a los ascensores, no hacia su habitación, sino hacia los pisos silenciosos de abajo, donde ninguna prensa podía seguirlo, tras puertas cerradas, lejos de micrófonos y focos. Las habitaciones reservadas para las delegaciones de Guinea y Mali titilaban con una luz tenue. En la dulce habitación 409, Aimé Goït se levantó y lo saludó con un firme apretón de manos. «Supimos lo que pasó», dijo. «La boca de Tinubu se mueve más rápido que sus políticas». Traoré asintió una vez, calmado. «Entonces nos moveremos más rápido que ambas». Más tarde, en una reunión más pequeña con Madi Doumbouya de Guinea, se sentaron con nada más que un bloc de notas entre ellos. Las ideas fluyeron: rutas minerales compartidas, alineamientos defensivos, redes de comunicación independientes, todo fuera del ECOWAS, sin cámaras, sin titulares, solo mentes africanas trazando un futuro que no pide permiso. Afuera, las luces de aguja danzaban sobre los tejados, ajenas al cambio que se gestaba en salas silenciosas. Lo que comenzó como una ofensa personal se convertía en algo mucho mayor. Una oportunidad. Una alianza no fundada en la indignación, sino en una visión compartida. No impulsada por la revancha, sino por la determinación. A las 2 de la madrugada, Traoré regresó a su suite. Sus ministros se levantaron, esperando ansiosos. «No habrá represalias», dijo en voz baja. «Ni mañana, ni nunca. No estamos aquí para reaccionar ante la falta de respeto. Estamos aquí para superarla». Al amanecer, el aire dentro de la sala de la ECOWAS era más denso que el día anterior. Los delegados murmuraban con cautela, sorbiendo café, revisando sus agendas, pero nadie hablaba de lo obvio, la ofensa de Tinubu, y el silencio que le siguió. Ibrahim Traoré llegó puntualmente, sin sonrisa, sin séquito, solo presencia. Se sentó cerca del borde de la sala, lejos de la mesa central donde Tinubu se había reído la noche anterior con invitados extranjeros. El mensaje era claro. Habían intentado aislarlo, pero subestimaron lo que el silencio podía hacer. Al otro lado de la sala, Tinubu se acomodó la corbata y continuó con su habitual encanto. Levantó una copa, bromeó con un embajador francés y hizo un gesto a un reportero cercano. Pero algo había cambiado. No en él, sino en la sala. Los mismos ministros que antes pendían de cada palabra suya, ahora desviaban la mirada. Y mientras Traoré dirigía su atención a una conversación discreta con el ministro de Energía de Sudán del Sur y el enviado financiero de Guinea-Bissau, algo nuevo estaba surgiendo. Una coalición en formación, lejos de las cámaras. Durante la segunda sesión de la cumbre, Traoré pidió la palabra. Se levantó despacio, con calma, y habló con una resolución mesurada. «La soberanía no es un tema para debatir», dijo. «Es un fundamento. Burkina Faso, Malí y Níger no se están separando de África. Estamos rompiendo con el control». Las palabras fueron suaves, pero contundentes. Sin ira, sin acusaciones. Solo verdad expresada con claridad suficiente para hacer que las paredes parecieran más cercanas.
Desde la fila central, Tinubu se movió en su silla, levantó la mano e interrumpió. Que hablen los adultos. La palabra partió la sala en dos. Se escucharon algunos jadeos. Un asistente susurró. ¿De verdad dijo eso? Las cámaras hicieron zoom, un flash desde la prensa. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse, pero Traore no respondió. No habló. Ni siquiera parpadeó. En cambio, cerró su carpeta, asintió una vez y volvió a sentarse. Sus ministros, con los puños apretados bajo el mantel, esperaron una señal que nunca llegó, porque esa fue la señal: contención, disciplina, dignidad. Y en ese silencio sucedió algo irreversible, no en la política, sino en la percepción. El verdadero cambio no estuvo en las palabras intercambiadas, estuvo en la forma en que los hombres escucharon. Y en el momento en que Traore se sentó, la pregunta en la mente de cada líder ya no fue ¿está listo?, sino ¿quién tiene realmente el control aquí? A las 8:00 de la mañana, mientras los delegados aún tomaban café en los pasillos, el presidente Ibrahim Traore hizo un movimiento inesperado. Solicitó una sesión de emergencia pequeña, no en la sala principal, sino en un modesto salón de reuniones detrás de la cámara. Nadie sabía de qué se trataba, pero quienes lo habían estado observando de cerca lo siguieron sin cuestionar. Para las 9, la sala estaba llena. Delegados de Guinea, Malí, Níger, Chad e incluso observadores de Argelia y Sudán del Sur habían tomado asiento. La delegación nigeriana llegó al final, con expresión confundida. El presidente Tinubu no estaba presente. Había enviado en su lugar a su ministro de Comercio, silencioso, tenso, inseguro. Traore se paró al frente de la mesa. No levantó la voz. No fue necesario. Abrió una carpeta negra. Sacó 3 documentos firmados y los colocó sobre la mesa. Esto no es un discurso, dijo. Es una decisión. 1 a 1. Los líderes se inclinaron hacia adelante. Lo que vieron en esas páginas cambió todo. Era un nuevo acuerdo comercial entre Burkina Faso, Malí y Guinea. Entraría en vigor de inmediato. Trataba sobre minerales, rutas de transporte y apoyo defensivo, y estaba completamente fuera del ECOWAS. No había bancos franceses involucrados, ni dependencia de moneda extranjera, ni aprobación de Abuja o Accra. Solo 3 naciones africanas eligiendo juntas su propio rumbo. El ministro de Comercio nigeriano se levantó, atónito. No consultaron a ECOWAS, dijo. Traore lo miró directamente. ECOWAS no nos consultó cuando sancionaron nuestra supervivencia. La sala quedó en silencio. Ningún delegado habló. Ningún asistente se movió. Fuera, la cumbre continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de esa pequeña sala, el centro de poder había cambiado. Las noticias viajan rápido en la política, pero esta vez se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Minutos después de que se firmara el acuerdo, alguien golpeó la puerta del presidente Tinubu. Su asistente entró apresurado, sosteniendo un teléfono con las manos temblorosas. Señor, está hecho. Firmaron sin usted. Tinubu se levantó, con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo dice? ¿Firmaron? ¿Firmaron qué? Nadie tuvo el valor de hablar. Pero la pantalla ya mostraba los titulares. Burkina Faso, Malí y Guinea lanzan comercio independiente. Fuera de ECOWAS, Tinubu salió de su habitación furioso, ignorando cámaras y al personal que exigía saber cómo había sucedido. Pero ya estaba hecho, firmado, presenciado, documentado, y su nombre no aparecía en ninguna página. En la sala de prensa, los periodistas ya preparaban sus micrófonos. En el centro de la sala estaban 4 hombres en uniforme: Traore, Goita, Doumbouya y Chiani, de Níger. Sin consignas, sin gritos. Solo una declaración serena que resonó más fuerte que cualquier protesta. No estamos aquí para desafiar, comenzó Traore, sino para continuar con dignidad. Los periodistas quedaron congelados. Los ministros susurraban en sus auriculares. Los asistentes nigerianos miraban alrededor, confundidos y avergonzados. No se trataba solo de los documentos, se trataba del cambio. ECOWAS acababa de ser ignorado, no por la guerra, sino por la voluntad de un solo gesto. En ese momento,
Tinubu no, solo llegó tarde. Ya no era el centro de atención en la sala. Y para un líder acostumbrado a las cámaras y los aplausos, ese silencio cortó más profundo que cualquier discurso. Tras puertas selladas, comenzó la sesión privada de liderazgo, de la cumbre. Sin prensa, sin cámaras, solo los jefes de Estado, sus ministros principales y el pesado ambiente dejado por lo ocurrido. El presidente Tinubu se sentó rígido, con las manos agarrando el borde de la mesa. Frente a él, Ibrahim Traore permanecía inmóvil, sereno, impenetrable, inquebrantable. Tinubu no esperó mucho, se inclinó hacia adelante y habló con voz aguda. ¿Quién crees que eres?, dijo. Avergüenzas a esta unión, desafías el orden, insultas cada principio por el que Ekawa lucha. Algunos ministros bajaron la mirada, otros miraron a Traore, preguntándose qué respondería, pero él no se inmutó. No levantó la voz, ni siquiera parpadeó. Tras una larga pausa, respondió con voz firme, lenta y clara. Soy un soldado, dijo, que se convirtió en presidente, no al revés. Silencio. Las sillas crujieron. Algunos ministros de Guinea y Malí cambiaron de postura. Algo en la sala había cambiado, no con estruendo, pero sí con claridad. Tinubu dio un paso atrás, tratando de mantener la compostura. No entiendes de diplomacia, murmuró. Traore lo miró de nuevo. No, respondió. Yo entiendo de sacrificio. Esa es la diferencia. Nadie habló después de eso. El moderador intentó avanzar al siguiente punto de la agenda, pero el tono ya había cambiado. Cada palabra que siguió cargó un nuevo peso. Cada discusión a partir de ese momento estuvo teñida por lo que se había dicho y por lo que no se dijo. Cuando finalmente se abrieron las puertas y los líderes salieron al pasillo, una verdad quedó clara para todos los observadores. El equilibrio había cambiado. Medida que la cumbre llegaba a su fin, la sala volvió lentamente a la rutina. Se barajaron papeles. Se escucharon clics de auriculares de traducción. El moderador agradeció a los líderes por su asistencia. Todos comenzaron a prepararse para partir, creyendo que los momentos más importantes ya habían pasado. Pero no había sido así. Justo cuando se leyó la moción final y la sesión se cerraba, un micrófono aún abierto captó algo inesperado. Era Ibrahim Traore, inclinándose silenciosamente hacia uno de sus asistentes. Su voz era calmada. Sin saber que el micrófono seguía abierto, dijo una sola frase. África no necesita dominación, susurró. Necesita dignidad. Por un momento, nadie lo notó, pero un técnico de sonido se congeló. La frase resonó en varios auriculares aún conectados. Alguien presionó grabar, y en minutos el clip comenzó a difundirse. Al caer la noche, ya había escapado. De las 4 paredes de Abuja, en Dakar, estudiantes universitarios la proyectaron en muros. En Lagos, jóvenes nigerianos debatían su significado en transmisiones en vivo. En Ouagadougou, multitudes se reunían en las calles, cantando bajo murales. De Sankara.pi, en hogares tranquilos a lo largo de África, la gente escuchaba en silencio. No fue un discurso. No fue un plan. Fue solo la verdad, dicha con sencillez, sin cámaras observando, y por eso importó. El impacto no vino de lo que se dijo, sino de cómo se dijo. Sin podio, sin aplausos, sin actuación, solo carácter. Y en un mundo lleno de ruido, una frase pronunciada en voz baja fue más fuerte que cualquier otra cosa ese día. A la mañana siguiente, el video cruzó fronteras, pero la verdadera sorpresa no fue hasta dónde llegó. Fue donde llegó. En Nigeria misma, el país del presidente Tinubu, algo inesperado comenzó a surgir. En la ciudad de Ibadan, un grupo de jóvenes líderes publicó una carta abierta. ¿Es este el tipo de liderazgo que burlamos o el que necesitamos? En Kano, los oyentes de radio debatían la frase una y otra vez, no con ira, sino con curiosidad. En Lagos, jóvenes profesionales compartían clips de los momentos silenciosos de Traore, comparándolos con las reacciones estruendosas de Tinubu, y lentamente algo cambiaba. Esto no era solo una ofensa que salió mal, era un espejo. La gente empezó a preguntarse, ¿quién despejó realmente esa sala? No con discursos, no con orgullo, sino con presencia, con control, con visión. Ibrahim Traore no respondió a nada de eso. No emitió ningún comunicado.
No convocó a una conferencia de prensa. No explicó lo que quiso decir. No necesitaba hacerlo, porque el micrófono, el que quedó abierto, había hecho lo que los micrófonos rara vez hacen. Había revelado algo real. En Ouagadougou, las calles volvieron a llenarse. La gente ondeaba banderas. Cantaban su nombre junto al de Sankara. Pero el verdadero poder surgía del silencio, de lo que la gente ahora sentía sin necesidad de que se lo dijeran. Por primera vez en años, más allá de fronteras y generaciones, la pregunta ya no era quién habla más fuerte. La pregunta era quién lidera mejor. Y en ese momento, muchos se dieron cuenta de que África comenzaba a elegir. Mientras se cerraban las reuniones finales, la ciudad de Abuja empezaba a quedarse en silencio. Las delegaciones recogían sus documentos. Los periodistas se apresuraban a publicar los titulares. Los líderes posaban para las fotos de última hora, pero una figura se escapó sin flashes, sin ceremonias, sin declaraciones. Ibrahim Traoré abandonó la cumbre antes del amanecer. No hubo sirenas, ni saludos, ni entrevistas. Solo un SUV negro saliendo por la salida subterránea del Hilton. El auto avanzó lentamente a través de la neblina matutina hacia la base aérea militar. Dentro, sus ministros permanecían en silencio, cada uno aún procesando todo lo ocurrido. Nadie se atrevía a hablar, no por miedo, sino por respeto a lo que había logrado. El clip viral seguía resonando en todo el continente. El acuerdo estaba firmado. El equilibrio había cambiado. Pero Traoré no mostró triunfo. Sus ojos no reflejaban victoria, solo claridad. Al llegar a la pista, se volvió hacia su equipo y habló en voz baja. La historia no se hace en el podio, dijo. Se hace cuando nadie aplaude. La puerta del avión se cerró tras él. Ninguna cámara captó el momento. Ningún titular anunció su salida. Pero, en 1960, toda África, la gente seguía hablando, compartiendo, reflexionando. Porque el verdadero poder no exige atención. Cambia la sala y luego se retira. Si esta historia te conmovió, pulsa el botón de me gusta, para que más personas puedan escucharla. Suscríbete para más historias que revelan lo que los titulares ocultan, y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el liderazgo se trata del ruido o de la fuerza silenciosa? Fuerza silenciosa. Leemos cada palabra y nunca olvidamos.